Hola. Hola Vanessa, buenas tardes, Augusto te habla de aquí La Lupa, estamos con Karina aquí, ¿todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué tal, Vanessa? Gracias por atendernos y bueno, nos surge saber el análisis de tu parte y del grupo, digamos, del acto negacionista que se llevó a cabo ayer, homenajeando no a las víctimas del terrorismo de Estado como sería lo lógico, sino por la otra parte, ¿no? Como reivindicando a los genocidas. ¿Qué análisis hacen ustedes? Primero, Karina, Augusto, gracias por comunicarse conmigo. La verdad es que tenemos un pésimo análisis de lo que esta semana se permitió en la legislatura. Porque ni bien nos enteramos, bueno, nosotros empezamos a hablar con el resto de los bloques, pero sobre todo con el de Juntos por el Cambio para preguntarle cómo podía ser que permitieran una charla de este tenor, conociendo además quiénes son las personas que organizan este evento. Y la verdad es que bajo un discurso democratista y un debate semántico sobre cómo estaba planteado el título, se le permitió a un sector negacionista y progenocida realizar su evento en el principal salón de la legislatura, que es el Salón Dorado, mientras a los organismos de derechos humanos, que quisimos hacer una conferencia de prensa a las 12 del mediodía, pero que luego nos manifestamos rodeando la legislatura, nos pusieron toneladas de vallas y nos montaron un operativo policial. Entonces, esto es una enorme provocación para quienes desde hace años venimos luchando para efectivamente, como vos bien decías, recuperar la memoria de los compañeros y las compañeras que fueron asesinados, desaparecidos bajo la última dictadura militar. Y en ese sentido tenemos que denunciar que de hecho hubo un pacto entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza que le permitió a este último partido hacer lo que quiso dentro de la legislatura, porque no solamente llevó adelante el evento, sino que además, por disposición de la diputada porteña Lucía Montenegro, se le impidió a la prensa que pudiera pasar a cubrir el evento, se le armó un corralito, se generó una situación muy tensa que nosotros repudiamos absolutamente y aprovechamos ayer la sesión que hubo para denunciarlo y también para instar al resto de los bloques que se pronunciaron en contra que efectivamente voten este repudio para que no vuelva a suceder nunca más. Y eso lamentablemente ayer no pasó. Porque, sí, decime. Sí, pensaba que en otros países quienes hacen este negacionismo ante genocidios, ante terrorismo de Estado, son castigados penalmente. Yo no sé acá cuál es el límite, pero a mí me preocupa porque las escuelas después dibujan esvásticas en los pupitres. Y la verdad que tampoco está institucionalmente planificado que, bueno, que hablemos, digamos, como una cuestión institucional de los distintos terrorismos de Estado. Se toca el tema por ahí muy por encima. Entonces es preocupante porque tampoco las nuevas generaciones van a estar enterados de esto. Sí, totalmente. Por eso, para nosotros, más allá de una cuestión de medición electoral, que era lo que planteaban algunos y lo ponían en estos términos, para nosotros era fundamental salir a frenar este evento. Para nosotros había que impedirlo. Lamentablemente no hubieron fuerzas que quisieran acompañarnos en esto y de hecho nos fuimos a manifestar a la puerta del Salón Dorado solamente 3 legisladores, que éramos los 3 del Frente de Izquierda Unidad, porque hay un envalentonamiento claramente de estos sectores progenocidas, de ultraderecha,
para salir a volver a instalar la teoría de los dos demonios, porque por eso para nosotros era tan grave que dijera víctimas del terrorismo. Claro. Porque claramente nosotros hay muertos y nos solidarizamos con el dolor de esas familias. Ahora, llamar terrorismo a esa situación implica intentar plantear nuevamente la teoría de los dos demonios que nosotros hace años, junto con los organismos de derechos humanos, los 24 de marzo, pero también en múltiples momentos, nos manifestamos justamente para decir que hubo un solo terrorismo, que fue el del Estado, que persiguió, torturó, reprimió, encarceló, asesinó y desapareció a muchos más de 30.000 compañeros y compañeras, y que además seguimos buscando sus cuerpos, los nietos, los hijos, y que ningún gobierno hasta ahora quiso abrir los archivos que todos venimos exigiendo. Entonces, era fundamental poder poner en evidencia que estos sectores estaban queriendo hacer eso, para también instalar que nosotros seguimos denunciando ese terrorismo, seguimos recordándolo para que no vuelva a suceder, con esta frase de que nosotros no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Claro, es que aparte es imposible reconciliarse y perdonar este tipo de atrocidades, crímenes de lesa humanidad. Así está estipulado, digamos, o sea, es totalmente una aberración en todo caso decir, bueno, ahora hagamos las paces. No fue una pelea entre amigos, fue un plan sistemático. Absolutamente. Hubo un plan sistemático que venía también a aplicar el ajuste, sí, en Latinoamérica. Y que bueno, ahora no decimos que por la misma vía, pero que es un ajuste muy brutal el que también se está empezando a llevar en nuestro país. Y hay sectores como este que se plantea gobernar, que muestra también un poco los dientes y quiere que la población se asuste. Igual, en ese sentido, para nosotros y nosotras, todavía esta sociedad tiene mucha reserva. De hecho, la movilización que rodeó la legislatura fue muy grande y hubiera sido más grande que efectivamente todas las fuerzas que reivindican la memoria y los derechos humanos hubieran llamado a manifestarse. Y entendemos que gracias también a las movilizaciones populares es que nunca más hubo en Argentina una dictadura militar, cuando esa también era no tan brutal como la del 70 y pico, pero que también era un mecanismo que tenían en este país los militares. Entonces, desde el 30, gracias, sí. Claro. Hola. Ah, sí. Sí, desde el 30 que hacían cualquier cosa para derrocar un gobierno, lo hicieron en múltiples oportunidades. Quizás la más sangrienta fue la dictadura del 76, y que bueno, hay que seguir para mí en la lucha de que esto no se olvide y que se siga transmitiendo en las distintas generaciones, que ni siquiera todos los colegios lo tienen como proyecto institucional, y en historia a veces se ve como una línea de tiempo. Entonces es necesario recordar, porque la adolescencia que se tenía en ese entonces no es la misma que hay hoy. Entonces, un poco decir, ustedes viven en libertad. En esa época no se podían juntar dos personas. Totalmente. Por eso es tan importante para nosotros también que las leyes en las escuelas se hagan cumplir. Lo decimos con la dictadura y la memoria, pero también lo decimos, por ejemplo, con la Ley de Educación Sexual Integral. Que hay un montón de leyes que hemos logrado con la movilización y con la lucha, y que después, a lo largo de los días, los gobiernos no iban a que se cumplan, digamos. Este tipo de acciones, digo, en cuanto a que de todos estos temas, no sé si ustedes comparten, pero nunca tocaba ni Milei ni ninguno de estos grupos, y ahora incluso hasta le dan ese espacio para tener este tipo de actos que incluso muchas veces cuando uno habla con muchísimas personas y dice,
bueno, pero queremos a Milei porque está todo mal y queremos... Pero detrás de ese está todo mal y votar a quien sea, tenés este tipo de actos, o incluso una ideología muy marcada en cuanto a lo que, en votar a lo que sea, justamente esconde este tipo de accionarios. Sí, evidentemente hay un envalentonamiento de Milei, de ese sector post-elecciones. Más Claro. allá de eso, Victoria Villarroel viene construyendo Sí. este discurso desde el 2006, cuando fundó su centro de investigación contra el terrorismo. Y de hecho, bueno, es progenocida, Videla, estaba en los cuadernos de Checolario. Ella tiene un prontuario bestial en relación a este tema. Claramente, posterior a las elecciones, se sintieron envalentonados y claramente se empieza a plantear un pacto, al menos en la ciudad de Buenos Aires, donde Juntos por el Cambio le va permitiendo cosas porque es probable que terminen con un bloque más consolidado. Más allá de eso... Sí, alianzas que quizás seguro hagan, ¿no? Claro, porque ahora Juntos por el Cambio, que tiene mayoría absoluta en la legislatura, lo cual lo hace ser está en una escribanía sin una inmobiliaria de las grandes corporaciones. Claro. Pero digo, no es necesario que nadie vote. Cuando vota Juntos por el Cambio, ya se sabe que... Es más, ya ni nos preguntan quiénes votamos en contra, porque total, ya se aprobó, digamos. Entonces, es una bestialidad cómo está funcionando la legislatura en ese sentido. Juntos por el Cambio se prepara para un cambio de proporciones, y en ese sentido, para nosotros, empieza a tejer lazos con los peores sectores. Pero más allá de eso, sí también es cierto que hay sectores que votaron a Milei porque no tienen garantizadas hoy en día con estos gobiernos las cuestiones básicas y fundamentales que son, por ejemplo, comer. Claro. Digo, es muy bestial. Y demuestra, por ejemplo, el cansancio que hay con la Reta y su no resolución de un montón de problemas de la ciudad, haber perdido el distrito que dirige, porque gobierna. Sí, una de las preocupaciones también es lo que van a hacer con los emprendimientos inmobiliarios si siguen, porque le van a dar rienda suelta a todo lo que es Costanera Sur, la parte también de Salguero, cosas que se habían trabado por la justicia, que digamos por medio ambiente no se podría construir y van a seguir adelante pase lo que pase. Eso es uno de los grandes peligros. Sí, absolutamente. De hecho, ahora, 5:30 está por empezar un acto que hacemos con nuestra candidata a jefa de gobierno, que es Vanina Biasi, y nuestra compañera Cele Fierro, que es candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, para plantear cuál es nuestra propuesta en relación al tema de alquileres y viviendas en la Ciudad de Buenos Aires y también en el resto del país, porque somos miles quienes vemos cada vez más coartada nuestra posibilidad de alquilar. En el último año creció un 34% en la Ciudad de Buenos Aires la gente en situación de calle, hay familias viviendo en la calle y sin embargo hay 200.000 viviendas ociosas en la ciudad que solo sirven como especulación financiera de las grandes corporaciones o viviendas para el alquiler de turista, por ejemplo los Airbnb. Claro. Y Sí. no es cierto que porque cada 3 años se renegociara un contrato, las viviendas no salieran a alquiler, todo lo contrario. Uno mira la página de, digo Airbnb como podrían ser otras, y está lleno de viviendas. Lo que pasa es que se especula, y no estamos hablando de la persona que tiene una casa para vivir y una casa con la que completar sus salario porque ingresos. no llega a fin de mes. Estamos hablando de los IRSA, estamos hablando de las grandes corporaciones que no paran de cementar la Ciudad de Buenos Aires como modelo, digamos, ¿no? El modelo de ciudad que viene imperando, que es a través del negocio inmobiliario, la cementación y la falta de espacios verdes. Es Costa Salguero, es la Costanera Norte, la Costanera Sur. Ha demostrado, y a esos grandes edificios, como por ejemplo los de Puerto Madero, no accedemos nosotros, que somos laburantes. No, para nada. Claro, y aparte esto tiene que ver también con la política, el espacio público y el uso de ese espacio público, ¿no? También es una manera de hacer política
por ejemplo, no teniendo espacios verdes donde un barrio respire, sino puramente torres y para ganar plata IRSA y asociados, ¿no? Entonces, esta lectura a mí me gustaría que lo hicieran los oyentes, los votantes, porque esta gente no te va a dar derechos, te lo van a sacar. Incluso el derecho por ahí más básico, que es el de la vivienda, la comida, el trabajo. Sí, absolutamente. Y vos fíjate en esta misma línea que planteabas, hay una enorme persecución a los manteros de la ciudad de Buenos Aires, que utilizan el espacio público porque necesitan vender para comer. Sí. No es que, no es cómodo poner una manta, estar en invierno, y sin embargo tienen que salir porque si no, no comen y no pueden mantener a su familia. Y a ellos el gobierno los persigue, pero a los bares los deja ocupar un carril de las calles y les permite construir quinchos sobre las veredas que son públicas. Y eso es todo negocio privado. Entonces, efectivamente, el gobierno plantea la utilización de los espacios públicos para sus amigos y las corporaciones, y para el resto de nosotros y nosotras, no. E incluso ni se plantea juntarse a debatir con quienes vivimos en la ciudad el código urbanístico, del cual estamos exigiendo su derogación, para plantear uno nuevo que tome en cuenta cuáles son las necesidades de quienes hacemos la ciudad y vivimos en la ciudad todos los días. Claro, en San Telmo, en la parte turística, no solo ocupan la vereda, los bares sobre la avenida Caseros, sino que ocupan media calle. O sea... Sí. Claro, por eso te digo, entonces persiguen al artesano que pone una manta o le cobran coimas altísimas para no levantarlos y no llevarse la mercadería, que es lo que pasa cada vez que levantan una manta, que después no la ven nunca más esa mercadería. A ellos los persiguen y después a los bares y a todos no hay ningún problema. Ellos pueden ocuparlos. Los persiguen y los reprimen, ¿no? Les mandan gendarmería. Sí, Yo he visto veces que ves un montón de despliegue, preguntás qué pasa. No, están levantando a los manteros. Sí, como si fuesen delincuentes, no sé qué, y van a laburar a ganarse el mango diario. Totalmente. Es así como ustedes dicen. Así que, bueno, espero que la ecuación en la legislatura cambie, por lo menos para que se puedan empezar a discutir y a debatir cuáles son las reales necesidades de los ciudadanos, ciudadanas, trabajadores que vivimos en la ciudad, ¿no? Y que no sea un modelo de mercado únicamente. Totalmente, por eso para nosotros es importante que en estas elecciones se fortalezca los votos y la cantidad de bancas que saquemos del Frente de Izquierda Unidad, que somos quienes venimos denunciando y poniéndole el cuerpo, pero también tenemos que plantear que solo en la legislatura no alcanza, que todo lo que hemos logrado, históricamente lo hemos logrado con organización, lo hemos logrado con lucha, porque lamentablemente esto que vos decís, nadie nos regala nada, y que vamos a un periodo en donde tenemos que fortalecer la organización y tenemos que fortalecer la lucha, que es lo único que va a hacer que dejen de negociar a costa nuestra para las grandes corporaciones, para los accionistas de IRSA y para los timberos como Marra, ¿no? Claro, así que bueno, y ahora van a tener una reunión justamente sobre estos temas que estamos conversando ahora. Sí, ahora estamos por empezar un acto en la puerta de la legislatura justamente desde el Frente de Izquierda Unidad para plantear esto, cuáles son nuestras propuestas, porque se puede vivir mejor, hay con qué, el problema es que quienes nos gobiernan no quieren hacerlo. Entonces queremos fortalecer y construir una alternativa distinta para otro modelo de ciudad que esté al servicio del 99% que vivimos acá y no del 1% que construye, cementa, destruye la ciudad a costa de nuestra vida.
Bárbaro. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, vamos seguramente a estar en contacto por todo lo que se está, digamos, debatiendo en estos momentos, que seguramente Gracias, sí. va a haber algunas decisiones, algunas propuestas que se tomen en cuenta y demás. Totalmente. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio siempre. Muchas gracias, A un vos, abrazo. un Un abrazo a abrazo. ustedes y a sus oyentes. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Ahora seguimos con Cerca de la Revolución de Charly García.